amigos, ¿qué tal? Vamos a por la segunda fase. Vamos a colocar el suelo de barro ya directamente encima del suelo nivelado. Echéis un vistazo. Tenemos ya el suelo nivelado y entonces ahora estamos ya colocando la capa de barro que va a ir directamente en contacto con los pies. O sea, es lo que vamos a pisar. Ahora os explicaré las proporciones y aproximadamente pues es como un dedo de gordo la capa que estoy poniendo. Y estoy viendo también que, por ejemplo, esta zona de aquí es la que acabo de hacer hoy, esta la hice ayer y ya están apareciendo algunas grietas. Ahí sí se aprecian. Y entonces, pues bueno, cuando termine de colocar el suelo y se haya secado, pues ya veremos a ver cómo se lo solucione. O se me está ocurriendo coger con una lija fina y, bueno, primero echar unas gotitas de agua en la grieta, lijar ligeramente y dejar que se seque, para luego dar la capa de aceite de linaza y finalmente un acabado que estoy pensando hacerlo de aceite de linaza y cera de abeja. Bueno, eso lo iremos viendo. Os voy a mostrar cómo hago la mezcla para esta capa del suelo. Vamos al lío. Primero, nos va a hacer falta paja picada. Yo he cogido unas tijeras de podar, le he metido un tubo de plástico para poderlo pisar, he metido una piedra aquí debajo también, y entonces con esta mano, con la mano izquierda voy metiendo la paja y con la derecha voy cortando. Es la manera que se me ha ocurrido para conseguir hacer la paja fina. De cantidad de paja, pues las proporciones que yo he visto ponen que media medida. Como vimos en el anterior vídeo, estamos utilizando esta medida y yo lo que he hecho es llenar el cubo de paja hasta arriba y apretarlo un poquito. Entonces sí que te sale pues como media medida, más o menos yo, pero bueno, lo que te digo, yo pongo el cubo lleno. Ahora son 3 partes de arena y 2 partes de arcilla, y de agua estoy utilizando una parte más o menos, porque dependerá de la humedad que tengan los materiales. Ha llovido estos días, se ha mojado un poquitín la arena, entonces dependiendo de cómo estén de húmedas vamos a utilizar una cantidad de agua o no. Ahora veremos cómo es cómo tiene que quedar la textura. Tanto la arcilla como la arena deben ser pasadas por el cedazo para que sea de una granulometría lo más fina posible. Y ahora pues vamos a añadir el agua. Vamos a dejar un poquito por echar y vamos a darle ritmo. Como la arena y la arcilla están cribadas, la verdad que queda una pasta muy fina, que se mezcla bastante bien y absorbe bien los líquidos. Vamos a echarle más. Yo sigo aquí y ahora nos vemos dentro poniendo el suelo. ¿Cuál es la textura ideal? Cuando ya tenemos la masa hecha, cogemos una pequeña pelota, la aplastamos contra la mano y la ponemos así al revés. Si no cae o tarda mucho en caer, es que tiene la textura apropiada. Entonces esta es la textura ideal.
queda bastante fino. Vamos a mojar. Esta llana no es la ideal, así la traigo el próximo día, porque tengo que cortarle, hay que cortar las esquinas, redondearlas para que cuando hagamos las pasadas no se queden marcadas las esquinas. Bueno, como veis no hay que ser ningún ingeniero, porque yo no he trabajado nunca de albañil siquiera. Sí que he tenido curiosidad y a gente que trabajaba pues les he echado un vistazo, he preguntado, pero lo que es yo trabajar de albañil nunca. Se debe notar, ¿no? Pero bueno. Pero lo que quiero decir es que cualquiera puede hacer esto, que no hace falta tener una carrera o tener un oficio. Bueno, a ver cómo queda también, ¿no? Porque para hacer una chapuza la hace cualquiera. Vale, y entre capa y capa, porque yo voy a dejar esto aquí hoy, ya voy a terminar aquí. Entonces, entre capa y capa, no sé si habéis fijado antes cómo lo tenía, hay que dejar esto así de esta manera, porque así para el próximo día la capa de barro agarrará mejor. Casi más superficie de adherencia. Bueno. Vale, pues con esto ya está. Voy a seguir haciendo el suelo y cuando lo tenga preparado, esté seco, ya empezamos con las grietas, el aceite y demás. Bueno, pues ya tenemos el suelo cubierto de barro. He empezado del final hacia adelante y si os fijáis aquí hay una pequeña diferencia de color y es porque es la última zona, porque lo he hecho en varios días. Entonces esta zona ya está seca y esta está todavía por secar, aunque ya se puede pisar, voy descalzo para no marcar el suelo, ya tiene una dureza suficiente para aguantarme bien. Aquí aparecen grietas, bueno, y aquí muchas más, como podéis ver. Aquí he cambiado la composición del suelo y he puesto el doble de paja de lo que estaba poniendo. Al final he puesto el mismo volumen de agua que de paja, pero la paja mucho más fina. He cogido con la desbrozadora una bala de paja y la he triturado. Luego, después de triturarla, la he pasado por un tamiz. Y ese tamiz, bueno, esa paja tamizada es la que aplastada tiene que ocupar el mismo volumen de agua que en la masa. Y entonces sí que aparecen grietas. Incluso ahora todavía están apareciendo algunas, a ver si podemos ver. Por ejemplo, esta grieta, pero son mucho más pequeñas. Mucho más pequeñas y en menos cantidad. Hay otras que ya he tapado, como podéis ver. Y en esta otra zona pues han aparecido muchas más grietas. Así que lo de la paja yo creo que es importante para darle consistencia al suelo y un mallazo más resistente. Bien, también comentaros que bueno, que estas grietas que estoy tapando pues quedan pues como feas y como si fuesen parches. En esta zona de aquí, bueno, se ve así porque todavía está secándose. En esta zona de aquí ya está seca, ya tiene menos contraste de color en el tono respecto del suelo, pero en esta otra zona de aquí ya le he pasado una pequeña lija y ya ni se aprecia ni la grieta ni la diferencia de tono. Entonces, según se vaya secando el suelo, voy a ir pasando la lija con cuidado por encima de donde estaban las grietas y en las irregularidades. Luego lo barro con cuidadito y pasaré a dar el aceite. Ahora os lo muestro. Bueno, vamos a por el final del proceso. Ya se ha secado toda esta parte que faltaba por secarse. Ahora ya le he pasado también una lija de grano, creo que es medio o fino, que es de estas que se venden para madera.
pues le he pasado por toda la superficie y luego he barrido. Entonces las pequeñas grietas se han tapado con el mismo polvo que se ha generado y las grandes, como las había tapado con el barro, pues queda todo bastante igualado. Aunque pues hay pequeñas barrigas o pequeños montículos, es debido porque yo pues no tengo mucha experiencia como albañil, la verdad. Y no he sido capaz de dejarlo completamente liso, pero más o menos está. Y tengo ahí el aceite de linaza ya preparado para ver cómo queda. Le han saltado alguna gota alrededor y ya se ve que cambia de color, pero como dicen los americanos, dramáticamente. Cambia de color dramáticamente. También tiene la pinta de que esto va a chupar un montón de aceite. He comprado 10 litros y veremos a ver cómo queda. El color, vamos, es un contraste increíble. Parece que el barro esté mojado. Hay que extenderlo bien. Estoy leyendo las indicaciones y pone que no hay que empapar en exceso, que hay que extenderlo y eso, y evitar que se encharque. Voy a colocar la cámara en un sitio que se quede fijo para que se pueda ver el proceso. Finalizada la primera capa. He gastado aproximadamente unos 3 litros, quizás un poquitín menos de aceite de linaza, para una superficie de unos 16-17 metros cuadrados. Faltan 2 capas más, me imagino que absorberá un poquitín menos. Haremos el recuento total al final para que el que quiera hacerlo tenga una idea aproximada de la cantidad de aceite que va a gastar. Bien, se ha ido absorbiendo perfectamente, yo creo que queda bastante bien. Vamos a por la siguiente capa. Ya he dado la segunda capa de aceite de linaza y he gastado pues unos 2 litros aproximadamente. En total no llega a los 5 litros entre la primera y la segunda capa para 16 metros cuadrados. El acabado pues no sé exactamente cómo va a quedar. Tendremos que dejar que se seque. Veo que también hay como una especie de polvillo por encima. Así que bueno, daremos la tercera capa, esperaremos 2 o 3 días y veremos el resultado final. Terminada la tercera capa ya, he gastado al final unos 5 litros y medio de aceite de linaza. Esto está recién todavía se puede ver los brillos y dentro de un par de días veremos a ver cómo queda y si le doy más capas o lo pulo, lo limpio, le pongo cera, ya veremos a ver cómo queda. Buenas, ya vamos a ver las primeras conclusiones después de las 3 capas de aceite de linaza que las di en una mañana, porque según se iba poniendo se iba secando, y el resultado final no es el que esperaba. El tema de grietas sí, porque las pequeñas grietas se han cerrado, está todo el suelo más o menos uniforme, pero no ha quedado el brillo y la impermeabilidad que pensaba que iba a quedar. He buscado más información por internet, he estado buscando como Hearten Floor, suelo de tierra,
y he encontrado en inglés una información que hablan también de, aparte del aceite de linaza, lo mezclan con aceite de trementina o aguarrás. Pues tiene que ser aguarrás auténtico, tiene que ser esencia de trementina, que no es difícil de encontrar si lo vais a buscar a droguerías o en sitios de pintura donde normalmente encontraréis el aceite de linaza, vais a encontrar también el aceite de trementina. Entonces, en el sitio que he encontrado comentan de dar 6 capas al suelo. La primera con aceite de linaza puro, la segunda sería un 20% de trementina y el resto linaza, luego un 40%, luego un 60%, luego un 80% y luego una con linaza puro. Yo he dado 3 de linaza, así que no voy a poder hacer exactamente ese proceso, pero lo voy a simular. Ahora ya tengo aquí preparado el aceite mezclado con 20% de aceite de trementina. Hay que ponerse guantes porque parece ser que es tóxico, aunque sea un producto natural, es tóxico, así que voy a protegerme y a comenzar a dar el aceite. Bueno, vamos allá. Ya he diluido el aceite de trementina con el de linaza. Me imagino que en las últimas capas será la que se note el brillo. De momento es todo igual, claro, solamente lleva un 25%. Haré una capa de 25, una de 50, una de 75 y luego una pura de trementina. Vale. Ya han pasado 3 días desde que di las últimas capas de trementina y aceite de linaza. Y bueno, el resultado pues está bien, pero no es el que deseaba. O sea, está bien porque queda duro, aunque me imagino que con zapatos de tacón o rayando con algo en el suelo pues conseguiría levantar la primera capa. Queda duro, queda, me imagino que impermeable, pero lo que estoy buscando es un resultado brillante tipo espejo y aquí no lo consigo. Entonces he comprado una cera, es una cera para brillantar suelos, bueno, para brillantar suelos y estuco, y también he leído que vale para cal. A ver, para estucos veneciano sintético, así como para estucos a la cal y marmorinos. Lleva cera sólida y abrillantadora especial para estuco. Es sintético, natural, bueno, lleva ceras naturales, lleva ceras minerales y ceras sintéticas. No sé exactamente lo que estaba buscando porque me gustaría haberlo hecho todo natural, pero voy a ver el resultado y seguramente no me llegue para toda la superficie. Y entonces, por la parte final, voy a empezar del centro hacia las esquinas y luego por la parte del final voy a hacer yo una cera que he visto en internet que es cera de abeja, parafina y aceite de linaza. A ver cómo es el resultado. En teoría tengo que aplicarla y esperar 20 minutos para luego pulirla. La textura es así como cremosa. Bueno, voy a aplicarla y luego veremos a ver cómo queda. Bueno, ya he dado la capa de cera por encima y ha llegado a lo justo, vamos, ni medido. Buenas amigos, ya hemos terminado el suelo, por fin. Ha costado, pero lo hemos conseguido. Finalmente, pues he tenido muchas dudas y quería compartirlas con vosotros para que sirva a los que vayan a hacer su suelo en el futuro o tengan intención de hacerlo, pues que les sirva mi experiencia para evitar errores y tener algún conocimiento de lo que he podido aprender. Mis dudas surgieron cuando empecé a dar el aceite de linaza y terminé la tercera capa y el suelo no tenía la apariencia que yo esperaba. Entonces eso me hizo buscar más información y fue cuando encontré la información del aceite de trementina, que tenía que ir diluido con el de linaza
para conseguir que penetrara más el aceite y así cerrar el poro, que se curase el suelo, que se hiciera impermeable. Cuando terminé de dar las capas con el aceite de trementina, con el aguarrás, pues no estaba satisfecho, aunque no había hecho ninguna prueba de estanqueidad de agua. Pero a simple vista no me gustaba el resultado final. Frotando con el dedo, no es que se rompiera el suelo, pero salía polvillo. Y no me acababa de gustar. Entonces fue cuando, buscando un poquitín más de información, o bueno, ya había visto que había gente que había dado cera, fue cuando me decidí a darle cera. Y cuando terminé de dar la cera, tampoco en aquel momento me pareció que estaba el suelo 100% bien. Pero pasados unos días, que la cera ya ha sido bien absorbida, está seca, y aunque el suelo se me ha quedado mate porque no le voy a sacar brillo, porque no tengo aquí pulidoras ni donde enchufarlo siquiera, estoy muy contento porque he conseguido la estanqueidad del agua, el suelo ha quedado bonito, ha quedado duro, resistente, no sale polvillo y vamos, que estoy muy contento. Ahora miraremos lo de la estanqueidad del agua para que veáis la prueba. Y luego también quería comentaros posibles errores que he cometido. Las grietas, por ejemplo, podría haber evitado parte de ellas, porque según fui haciendo el suelo fui cambiando la proporción de paja que iba añadiendo y al final me di cuenta que la paja tenía que ir muy fina y en proporción prensada la misma cantidad que de agua. Esa es la conclusión que yo he sacado. Pues podría haber evitado unas cuantas grietas, que al final tampoco quedan, porque han sido tapadas, han sido lijadas y ha quedado bien, pero se ve dónde estaban las grietas. Luego, la nivelación del suelo podía haberla mejorado, porque no soy albañil y el tema de nivelar el suelo, pues en un principio lo hacía de cualquier manera con la llana, y han quedado barrigas, han quedado montañas, huecos, y al final del todo, pues me he dado cuenta que antes de pasar la pasada final con la llana, cogía un listón de madera y lo pasaba con cuidado para igualar y luego ya le pasaba la llana y quedaba perfecto. Bueno, pues son cosas que se aprenden pues con la experiencia. Así que si podéis utilizarlo vosotros, mejor. Pues si sois albañiles, mucho mejor. Y luego las posibles mejoras que podría añadir sería, por ejemplo, la granulometría, el tamaño de la arena. Pienso que también es muy importante para darle dureza y el acabado final que quede bien acabado, bien fino, más bonito, más igualado todo. Esto nos va a ayudar que sea la granulometría, el tamaño de la arena lo más fino posible. Yo he pensado que incluso si se pudiera conseguir marmolina, que es la arena que sale de cortar mármol y que vamos, que es tan fina que parece polvo de talco, yo creo que con este material podría ser un acabado final increíble. Yo creo que con medio centímetro en la capa final por encima de todo puede quedar un suelo impecable. Luego el color, con los tintes minerales puedes añadir al barro y darle el color que tú quieras. Y pintar también por encima del barro antes de dar las capas de aceite y luego la de cera. Pues esas son las recomendaciones que yo os daría. Ahora vamos a hacer la prueba del agua y os enseñaré una vista general del suelo. Bueno, como veis, en esta zona de aquí está mucho más agrietado, más desnivelado, y en esta otra zona de aquí está menos agrietado y más nivelado. Vamos a ver la prueba del agua. Como veis, se queda todo el agua juntita y como, a ver si se puede apreciar, elevado del suelo. La tensión del agua se queda toda junta porque el suelo lo repele.
Bueno, esta agua es de ahora. Este otro agua es como de hace media hora, más o menos. Si veis, se puede llevar de un lado para otro, no se absorbe. Y luego tengo aquí agua que he puesto, yo que sé, hará 1 hora y media por lo menos. O sea que no es por cuestión de tiempo, o sea, es que no se absorbe, no cambia el color. La cera ha conseguido impermeabilizar el suelo. Amigos, hasta aquí el final del vídeo. Yo he mostrado ya lo que quería enseñaros, espero que os sirva para vuestros futuros proyectos. Pienso que es un tema interesante esto del suelo porque no hay información y pienso que es una forma sencilla, natural, barata y confortable, porque es que la sensación es muy agradable, caminar en un suelo como este. Así que un fuerte abrazo y el siguiente proyecto que tengo intención de hacer es hacer una estufa rocket, creo que se llama, que va a ir en esta zona de aquí. Ya tengo preparada la entrada de aire para que no nos asfixiemos aquí dentro. Entonces entrará por aquí el aire, aquí pondremos la estufa y la salida la tenemos ahí, la salida de humos. Así que pronto nos veremos. Un fuerte abrazo.